Galáctica, toda la información local e internacional con noticias auténticas para que sepas lo que realmente pasa en todo el planeta Tierra. Bueno, uno de los más reconocidos analistas internacionales aquí en Galáctica Internacional, como es el señor Manuel Castro, ya está en línea directa con nosotros con 3 o 4 temas puntuales muy alarmantes y preocupantes de estas horas en el mundo. Manuel, bienvenido como siempre, un gustazo enorme tener aquí tu presencia en nuestra señal internacional. ¿Cómo estás? Te agradezco mucho, Pedro. Bueno, temas interesantes, vos bien lo señalaste. Vos sabés que hubo una reunión entre el presidente Putin y Sí, el enviado de Donald Trump, porque vos sabés que le había puesto un ultimátum. El ultimátum vence mañana, ¿no? Sería el claro. día 8, esos Sí. 10 días. Mm. Obviamente que no pasa nada, Rusia eso no le hace ni Claro. cosquillas, pero parece ser que la reunión, por lo menos lo que trascendió, es que fue bastante buena Bueno, menos mal. y ya estarían hablando de una reunión entre Donald Trump Ajá. y Vladimir Putin Sí. en la semana que viene. No hay fecha Ah, puesta. rápido, rápido. Por lo menos Sí, sí, se aparentemente generó sí. una respuesta inteligente de ambas partes, ¿no? Vamos a ver, vos sabés que hay líneas rojas que Rusia no va a negociar. Ujú. Hay líneas Esto que rojas había que no pasado en van las a... últimas horas, el envío de 2 submarinos nucleares, ¿adelantó o sirvió para, digamos, resolver una respuesta mucho más rápida, Manuel? No, pero Para submarinos nucleares nada, están dando claro. vuelta todo el Por año. todos lados, claro. Ajá. Porque algunos, bueno, Esto, hablaban de ese tema, a mí también me llamó la nah, atención, pero pero bueno, a mí ¿viste? no me extrañaría que hubiera submarinos rusos cerca de la costa estadounidense. Sí, Son claro. los submarinos nucleares. Exactamente, sí. Ajá. Pero sí, el submarino nuclear puede estar un montón de tiempo Claro. Se dijo sumergido, en no algún sabe dónde momento que está. cercano a la Florida, ahí en los Sí. laterales de Miami, Y norteamericanos en otro lado había también. 2, por lo menos, ¿no? O sea que, mira, no es para sorprenderse. Pero, por favor, eso es para la gilada, todo eso. Mm. Los submarinos nucleares están dando vueltas todo el año, de las grandes potencias que los Sí. tienen. También ¿Está se habla que claro? en el sur de la Argentina, también en los alrededores justamente de Antártida, Islas Malvinas, está pasando algo bastante parecido, ¿no? No solamente También, de Rusia, sino por, también to- de el Reino Unido. por todos lados. Así que Bueno, eso no significa nada. Así que eh, parece ser que lo están manejando los rusos con mucho, de hecho el vocero también lo dijo, con mucho cuidado, no vamos a sí. adelantar absolutamente nada. Ajá, Parece ser que Emiratos Árabes Unidos se ofreció para ser la sede de la reunión a fecha a confirmar, ajá, pero ya te están diciendo que es la semana próxima, claro. pero en algún momento, más allá de la reunión entre Donald Trump y Putin, se hablaba de que estuviera el presidente mandato cumplido de Zelensky. Sí. En eso los rusos no dijeron nada. Vos Claro. sabés que nadie reconoce ya a Sí, Zelensky, o los rusos no lo reconocen como claro. presidente porque dejó de serlo desde marzo Hace pasado. bastante tiempo, claro. La situación de Ucrania también es bastante compleja en Bueno, esa materia, ¿no? y Porque bueno, se quiso cargar, políticamente hay una debilidad bastante fuerte, Manuel. absolutamente, se quiso cargar a dos entidades Ujú. dedicadas a controlar la corrupción en el país. Ajá, Y se las quería cargar Zelensky y tuvo claro. manifestaciones en la calle. Ajá. Yo creo que ya le han picado el boleto Mm. a Zelensky. Sí. Igual tiene mucha plata ahorrada, ¿eh? Y bueno, problemas Ahora hay económicos, que ver financieros cómo no va a se tener. va. Claro. Hay que ver cómo se va. ¿Y Si a se va dónde, no? caminando a un exilio dorado y a Ahí dónde, está, claro. o va a usar un pijama de madera. No Mm. lo sabemos. Oh, temita, temita. Bueno, la otra Y cuestión que espero, preocupa, sí, me sí, decías, ¿esperabas qué cosa? no, que espero que en esta reunión algo salga bien, pero vos sabés que hay líneas que son non plus ultra de los rusos, como son los territorios que se independizaron y entraron a formar parte de la Federación Rusa, porque vos si lees las agencias occidentales te dicen, no, porque Crimea se la anexó. ¿Qué? Perdón, en Crimea hubo un referendo y los de Crimea decidieron formar parte otra vez, de Rusia. El Donbass, que es de tradición rusa, de Ucrania, el este de Ucrania, que estaba en guerra contra Kiev desde 2014, porque esto no empezó hace 3 años y pico,
esto viene desde el 2014, pidieron ayuda, por eso empezó toda la guerra, se independizaron y después pidieron formar parte de la Federación Rusa. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés ucranianos y rusos cuya lengua es el ruso. Ajá. Y vos tenés otra parte Sí. en la Galicia transcarpática, en Ucrania, que es de tradición polaca, que no olvidan la masacre de judíos llevada a cabo por Stepan Bandera en Volinkia, Sí. en Volinia. Y después tenés 100.000 magiares que quieren conservar su tradición y seguir hablando húngaro. Claro. Entonces, cuando vino el hecho de eh, poner todo parejito, no sé si existe el término ucranizar, Sí. los otros dijeron, ¿perdón? Claro. ¿Perdón? ¿Cómo es el ¿Cómo es tema, no? esto? Claro, ahí está. Sí. Entonces ahí empezaron todos los líos. Ajá. Si esto se hubiera firmado en Estambul en las primeras reuniones y no hubiera aparecido ese miserable de primer ministro Boris Johnson, Otra tal hubiese vez sido la historia, ¿no? Se hubiesen otra evitado hubiera un sido montón la de historia, problemas. pero es Claro. contrafáctico eso porque ya Qué no será. tremendo, ¿eh? Ujú. Estas cosas cómo terminan en estas condiciones lamentables. Ahora, hay otra Y cuestión bueno, ahí que está muy impactante, que es en el tema europeo, esta sí. Alemania que parece que quiere ir a la guerra. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entiende? Ah, mira, dentro ¿Qué de ese pasa con está Alemania? relacionado con lo de Ucrania, Sí, porque dentro de ese contexto vos tenés una Europa que verdaderamente, si no, uno podría utilizar una expresión de da lástima si no dijera que da asco. mm, Tienen unos dirigentes de M que los pueblos lo permiten, pero vos tenés, por ejemplo, un tipo como Friedrich Merz, porque además, aparte de que se dieron cuenta que la inmigración era algo incontrolable, pero este Merz, que es el canciller de la República Federal de Alemania, está empecinado en convertir a Alemania otra vez en el ejército más poderoso de la Unión Europea. El señor Merz se olvidó la historia de Alemania, por porque eso a es muchos europeos se les paran llamativo. los pelos de la nuca, porque está hablando a llegar a tener 260.000 efectivos y además, porque en el fondo muchos quieren restablecer el servicio militar Ahí obligatorio, está, una claro. antigualla, Sí. una imbecilidad, porque yo ya hace muchos años había leído una entrevista, lamentablemente no me acuerdo el nombre de este militar británico retirado, que decía que no, la conscription, ¿no? La conscripción Claro. no sirve porque cuando ya la persona más o menos está encaminada, se va de baja y hay que empezar desde De cero. cero, claro, preparar Entonces lo que gente nueva. nosotros necesitamos es un ejército Ahí está, profesional, claro. además teniendo en cuenta los sistemas de combate que se tienen hoy en día. 260.000 soldados, ¿sabes cuántos soldados tiene China? Soldados armados Sí, hasta sí. los dientes, más de 2 millones. Nada que ver, por eso. ¿Qué le hace? Por Claro. ejemplo, Corea del Norte, 1.200.000. Claro. La India, 1.330.000 aproximadamente. Argentina tiene un poquito más de 88.000, cuando tendríamos que tener más militares, Claro. porque nosotros estamos en una zona estratégica Sí, sí. y además tenemos un país rico, Las gobernado por fronteras. Y traidores que bueno, lo claro. venderían por 2 pesos con 50 a nosotros, ellos cobrarían bien. Claro. Que Entonces, no te quepa vos la menor tenés duda. esto de, no te quepa duda, y entonces vos tenés estas actitudes de un país como Alemania, porque yo lo he dicho en más de una ocasión, Merz y lo mismo que Pistorius, que forma parte del partido que perdió las elecciones. Yo quiero saber una cosa, los alemanes fueron a elegir y están otra vez los mismos que se cambiaron el Y bueno, lugar. por eso. Y entonces, O sea, si tanto les gusta ahí la también, guerra, Manuel, tienen el problema de la casta política, claramente, ¿no? Lo que pasa en la Argentina está pasando en pero muchos vos otros lugares tenés del en la mundo, Unión ¿no? Entonces, Europea, ahí, tenés a una miserable claro, como von der Leyen que se fue a arrodillar ante Trump en Escocia. digo, Tenés a un tipo que preside la OTAN, Mark Rutte, que le dice papá a Trump. qué va, Estamos en manos de entreguistas. por Lo Dios. digo como ciudadano europeo. Me dan asco. Entonces hay algo que hay que hacer. Y los otros están hablando, porque la idea es, no, porque Rusia nos va a invadir hasta Lisboa. Déjense de mentir, Si muchachos. ya, si hubiese querido hacerlo, ya lo hubiese hecho hace tiempo, Pero no ¿no? puede, Así, hermano, tiene
no sé cuándo tendrá 1.150.000 soldados. Mm, Vos también podés ganar la guerra. ¿Y con qué soldados la ocupás? mm. Si todavía no Claro, llegaste a ocupar todo el territorio que tenés que es tuyo. por eso. Eh, Yo no es, lo entiendo. es un tema muy triste, Porque muy vos sabés que los lamentable pueblos se lo que manejan por vemos, el ¿eh? temor y la codicia. Mm. Entonces le Ahora, vamos a meter miedo a la gente como lo hicieron cuando nos encerraron. sí, otro, Algunos no nos creímos otro eso, tema igual, otros sí claro. se lo creyeron. Ujú, Entonces, bueno, terminemos con esto. Los pueblos son los que deciden, no sus gobernantes. Es decir, si un gobernante se va a hacer A y hace otra cosa, o está haciendo algo que provoca daño, no vas a esperar a que termine, lo sí, rajas sí, inmediatamente. sí. Pero Porque bueno, como decía un economista, a mm, largo plazo vamos a estar todos muertos. Así que hay que evitarlo eso. sí. Las cobardías de los pueblos terminan facilitándole a estos crápulas, a estos especuladores, hacer sus grandes chanchullos y negociados, ¿no? Lo que Uf, estamos viendo totalmente. permanentemente, pero bueno, por suerte parece ser que las nuevas generaciones van despertando y tomando otra tesitura, ¿no? Si bien ese cobardismo que se nota en varias partes de Latinoamérica, incluida la Argentina, de la negativa a no participar, a no estar en las calles, frenando estas locuras que cometen los nefastos políticos, ladrones y delincuentes que venimos teniendo, hay como un pequeño despertar, ¿no? Sí, pero no. Porque, por ejemplo, vos podés estar en la calle y, bueno, perdón, el problema es el sistema, Ya, de Argentina el problema es el sistema y en Europa también. igual, claro. Voy a ir a votar y yo Mm, te pregunto, ¿para qué? ujú, Porque hay que cambiar el sistema. Salvo que vos me digas, bueno, hay un referéndum, tenemos democracia directa. ujú. Ah, si hay democracia directa como en Suiza, entonces yo te digo, entonces el Sería otra sistema historia, sirve. claro. Porque yo escucho a muchos que tienen una postura y después en el Parlamento votan lo Claro. contrario. Los panqueques que Perdón, se dan vuelta no, a vos se te votó automáticamente. para representarme y Ahí votar está lo la que yo cosa, ahí quiero, está. no lo que vos querés. Claro, y sí. Hoy lo hablábamos con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, ¿no? Lo que Sí. pasa y cómo representan desastrosamente con una hipocresía lamentable, ¿no? Muchos representantes de las provincias que, No, no te bueno, por representan eso, porque o el sea, problema está en el dicen, sistema. claro, bueno, pero esto es todo un tema Porque todos muy, dicen, muy no, complejo. vaya y vote Mm, y cambie, pero me estás tomando por idiota. sí. Si el sistema no sirve, votar es al pedo, Claro. Lo que estamos viendo salvo demuestra que eso, haya ¿no? cambios. Ujú, Y para que haya cambios tiene que haber democracia directa. ujú. Mira, voy a parafrasear a Georges Clemenceau, me hiciste acordar. Georges Clemenceau, Sí, este político francés, dijo alguna vez, creo que te lo he dicho en alguna ocasión, lo hablamos, si sí. no Ujú. pero hay que repetirlo porque, viste, a muchos No no les les entra. orada. No, hay falta de memoria también, ¿no? Sí. La guerra es un asunto demasiado serio como para dejársela a los militares. Y yo te digo que gobernar un país es un asunto demasiado serio como para dejárselo a los políticos. Yo no escucho mucho de política nacional porque me da asco también, pero lo poco que he llegado a oír no sigo porque rompo el Claro. televisor. Uno se indigna, ¿no? Con las cosas que estamos viendo. El Este, sistema, el vuelvo a decirlo, sistema a ver si entra una está vez, siendo el nefasto, muy sistema lamentable. no sirve. Y sí. Hay otro tema, Punto. Manu, que realmente impacta en estas horas, en estos precisos momentos. Hoy también hicimos un informe muy puntual de lo que está pasando en Medio Oriente, y es Mm, que Israel, por lo menos el sector del ejército, un poco de entender que no van a ocupar Gaza, o sea, harán un no, trabajo de limpieza del terrorismo, harán un trabajo que confluya finalmente en la entrega como corresponde de los alimentos, de los víveres para los civiles gazatíes, que no se choreen toda la mercadería, los grupos terroristas que no terminen vendiéndola, porque también vemos la inacción de la ONU y de Naciones Unidas, sí, que se mira, quedó dormido, este organismo sí. internacional, No, las y Naciones Unidas no sirven para nada. impresentable porque, bueno, acusa pero realmente no actúa, ¿no? Cuando había un cordón para permitir la llegada de los alimentos y que los civiles de Gaza no sufran y padezcan las atrocidades que hemos visto, ¿no? Después le echan la culpa, no sé, a uno, al otro, pero los responsables, ¿dónde están? Hay que preguntarse, ¿no? Muy buena pregunta. Mira, las versiones, por un lado, que no lo quieren hacer bien. Por Ujú, el otro lado, que las fuerzas israelíes no las dejan entrar.
Entonces tenés los otros que lo tiran en paracaídas en aviones y lo tiran los gazatíes como si los gazatíes fueran perros. Es decir, tenés una gran cantidad mucha información tampoco trasciende de ahí. Pero hoy, Ojo, hoy hemos visto, por ejemplo, material fílmico donde se veía que estaban justamente los víveres, las donaciones ya en territorio de Gazatíe. ¿Por qué no se distribuyen? O sea, también vimos hoy imágenes muy fuertes donde los grupos Sí. terroristas tomaban los camiones y se llevaban toda la mercadería, quedándose los Bueno, civiles algunos camiones fueron viendo asaltados a por ver qué es lo que Mira, pasaba. hay un Armados, montón de cosas. echados hasta la cabeza. ¿Qué va a hacer un civil si le pegan un tiro? ¿Me entendés? Entonces, Mira, realmente hay aquí una inacción de parte del organismo que tiene que controlar esto, que no lo hace. eh, ha sido uno de los tantos fracasos de esta organización internacional, donde además también en cada bando hay muchos intereses. Ujú. Nada ocurre aquí por Va, casualidad. sí, Lo pagan los ciudadanos, los claro. gazatíes, los rehenes israelíes un video de uno Y de hemos ellos visto las apareció imágenes porque que lo son lamentables, familiaron. ¿no? Bueno, vos Atroces. fijate, sí, sí, pero es lamentable que le pase a Claro. cualquiera. A los civiles más que nada, ¿no? Porque el tipo que está, bueno, ya Sí, a consciente, cualquiera. que está Y del otro jamás hay lado. que ver si lo van a derrotar. Ujú. Es un grupo insurgente. Ahí lo que tiene que haber es lo que le están pidiendo algunos, que Netanyahu no quiere, y otros cercanos a él tampoco, que es la conformación de dos estados. Y se lo van a exigir, no sé qué pasará. Pero es interesante lo que dijo el jefe del ejército de Israel, Eyal Samir, que dijo que si bien estamos lidiando con asuntos de vida o muerte, ya le dijo a Netanyahu que en realidad hay que hacer algo para evitar que pase algo con los 20 rehenes que hay, Ya. pero que también un ataque podría provocar la muerte de esa gente Ya. y que además que no veía, porque dice, las Fuerzas Armadas tienen derecho a dar su opinión, a tener algún Seguro. tipo de disidencia. Y porque son los que van al Y frente, dice, los que ponen el pecho, Manuel, es clarísimo eso. exactamente. Y bueno, lo que le está diciendo es que no sería conveniente la ocupación total Ujú. como quiere Netanyahu, porque obviamente es un territorio que no pertenece a Israel tampoco. Es un tema muy Muy complicado, delicado. porque vos fíjate, Witkoff también está encargado de esta negociación por parte de Trump. Ajá, Mira, Witkoff, que es de la comunidad hebrea también, muy llegado a Trump, ajá. al que Trump le tiene mucha Sí. confianza, lo tenés negociando con Netanyahu y con Putin. Dos temas muy fuertes, ¿no? Muy Fortísimos, complejos, claro. pero Ujú. complejísimos, Sí. mi estimado. ¿Qué te A parece? ver, cuando una guerra va creciendo a medida que el tiempo pasa y la solución que podías tener cercana al comienzo se dificulta mucho más a medida que el tiempo pasa. Ujú. Cuanto más tiempo pasa, más difícil se ponen los contrincantes. Claro, ¿Entendés? sí, sí. Un tema complejo, Lo que se Manu. estaba buscando es que jamás sea desarmado, pero mira, ahí yo creo que en algún momento te lo he contado. También en algún momento dinero israelí fue vía Qatar a Hamas Sí, sí. por una cuestión política para quebrar a la OLP. Es un menjunje Tremendo, terrible claro. de lo que ahí ha pasado. Sí, Entonces vos vas a tener a uno que acusa al otro y vos tenés a Rusia que acusa al otro, el otro acusa a Rusia. Y vos decís, sí, muchachos, ¿cuándo la paran? claro. Si Todos, las Naciones todos Unidas, quieren la otra vez darle me lo prioridad, preguntaban, todos le quieren dar prioridad a sus intereses personales, no cuando te acá quepa deberían, duda, viste, tener otro pero, tipo de actitud, a ¿no? ver, De ir si a vos un tomás, acuerdo sincero, transparente, que porque lo paga termine con la esta locura, gente, ¿no? mijo, Claro, lo paga la los gente. civiles, lo que Vos estamos sabés viendo, cómo ves, a de ver, un lado y de otro, ¿no? Los de un perjudicados, los lado y de civiles. otro, Claro, ver morir a chicos de un es una lado y de locura, otro, es es una locura. divertido. Es una locura. No es Y divertido. Vos fijate en ver África, otro cadáveres ataque ahí entre el desnutridos Congo. que no se pueden tener en pie, secuestrados hace Pero meses, sí, pero es todo. es Mirá ahora una en cosa que no se África, puede entre el entender, ¿viste? Congo y Ruanda, otro ataque, 319 muertos, 40 y pico de mujeres, 19 niños. Claro, Pero se la agarran con los más claro, débiles. claro. Es una No hemos, locura. como yo lo decía hoy con respecto a Alemania, muchachos, por Dios, Ujú. que los dirigentes lean libros de Claro, historia y claro. más los pueblos lean los libros de historia y cuando salga un dirigente que enloquece, Sí.
bájenlo de un frenarlo un tortazo. poco, ¿viste? Porque No, ya, no, no ya es que tienen, voy a esperar a votar. claro, No, te ya tienen una bajo historia dura, ahora. cruel, ¿no? Ya, Te ya vas han vivido ahora, cosas. porque Y sí, ellos no van al frente. Ey, el claro, hijo de Netanyahu vive en Estados Unidos, claro, no está en el frente, claro. ¿eh? Y bueno, Ojo. ahí tenés las cosas como son, ¿no? Y tampoco los Y lo de terroristas, los muchos otros de ellos igual. Y están de los en otros Dubái, en igual. Qatar, en otro Porque no lugar, no van los están ahí hijos en el de lugar de ellos. conflicto. Claro, ahí está el tema, por eso la hipocresía permanente y latente que vemos. Pero bueno, esperemos que Bueno, es un poco esto se durísimo, vaya Pedro. Yo jamás clarificando. pensé que iba a haber esto. Pensé No, la verdad que que habíamos sí, aprendido sí, pero después de lo que pasó en Primera Guerra, no han guerras aprendido la civiles en el lección. medio, Parece que Segunda no. Guerra, la Shoah. Y Y bueno, no y pasó nada. Pasó de todo y no pasó nada. exactamente, sí, parece como que Bien. sí, la cosa nunca hubiese sucedido. Sí, Gracias, ¿te Manu, das como cuenta? siempre, es un A tema vos, mi viejo. delicado que lo vamos a seguir Acordate el tema de seguramente la en la semana inmigración entrante. ilegal, que ahora los europeos se dieron cuenta que ya los ingleses empezaron a fletar Y bueno, a un montón de gente y bueno, ya. A tarde, Francia. lamentablemente Iban de tarde, ¿no? Muy tarde Y siempre, vos llega tenés tarde. una invasión Y bueno, cultural, hay un choque cultural y hay denuncias de ataques, robos y tremendo, violaciones. violaciones de todo tipo, es una locura, ¿no? O sea, Tarde, sí. cómo Los dejaron europeos, ¿sabés avanzar lo que eso, ¿no? pasa? Los europeos se creyeron eso que dijo Borrell, que era en el jardín, Mm. y son un museo abierto al Uh. cielo. A ver si despiertan de una buena vez. Temita, un gran abrazo, Manu, como siempre. Gracias, A vos, estamos en Pedro. contacto. El Saludos a señor, todos. gracias, querido, igualmente para vos. El señor Manuel Castro, con el claro análisis internacional, siempre aquí en nuestra señal de Galáctica Radio y Televisión. Quédate allí porque ya en minutos establecemos la conexión directa con Brasil, Galáctica Brasil, en este contacto nuevamente con nuestro especialista en los temas deportivos internacionales, Jansen Polimata, en directo, en vivo, en toda la red mundial de Galáctica, luego de este maravilloso análisis del señor Manuel Castro aquí en nuestra señal. Ya volvemos.